Bueno, yo, como no soy médico, yo les voy a hablar de lo que he visto de la vida cotidiana y de las enormes diferencias. Yo hice aviso que lo que yo les voy a pasar es lo que yo investigué para mi trabajo de tesis durante 2 años y medio, entrevistando a diferentes chavos trans. Solamente voy a hablar de chavos trans, no voy a hablar de chavas trans, pero les voy a enseñar diferencias que encontré con las chavas trans, y muchas de las diferencias que encontré se refieren al género. Yo me voy a enfocar más que en la parte médica, en la parte vivencial y en la parte de género que apareció por ahí, ¿no? Bueno, pues si no había quedado claro qué son los chavos trans, pues personas que nacen con un cuerpo que se designó de mujer, de niña, pero su vivencia ha sido de ser hombres. Entonces yo me voy a referir a los hombres trans o los chavos trans todo el tiempo. Y parte de lo que quiero que vean es que una de las diferencias muy grandes es que los chavos trans tienen un tránsito que hay gente que le dice limpio. ¿A qué se refiere? A que no se nota. O sea, la transición, como pueden ver aquí, que todas las fotos que van a ver durante toda la ponencia son de hombres y de chavos trans. Entonces, a veces escucho que la gente dice que hay más mujeres trans que hombres. No, es que los hombres no se ven. Los hombres transitan de una manera que no son notorios para la sociedad. No, si no te dice alguien que es un chavo trans o un hombre trans, no te das cuenta. A diferencia de muchas mujeres trans, no todas, pero sí la mayoría, que desgraciadamente este desarrollo de las cuerdas vocales, de la parte ósea, no tiene una parte para ir para atrás, no se puede revertir. Y para ir para adelante sí. Entonces, eso hace una diferencia enorme en la vivencia de uno y de otro. Después les voy a decir por qué. Bueno, esto ya lo vimos, que desde muy chiquitos la gente se puede dar cuenta si es niño, si es niña, y sentirse identificado muy claramente. Sin embargo, algo interesante que yo encontré aquí, que se los voy a mencionar igual más adelante, es que gran parte de los chavos trans y hombres trans, yo una pregunta que hice en mi tesis, que parecía una gran obviedad, pero que realmente no lo fue ¿cuándo te diste cuenta que eres un chavo trans o un hombre trans? Parecía una gran obviedad porque desde chiquitos, como han estado hablando en todo el Congreso, pues naces con un cuerpo que la sociedad identifica de una manera diferente a lo que tú sientes. Entonces parece una obviedad, pero fíjate que no fue así. La gran mayoría de los hombres trans que yo entrevisté, hasta la pubertad, se dieron cuenta que eran hombres trans, no que eran hombres, que eran hombres que tenían un cuerpo que socialmente no correspondía con su vivencia, lo cual es diferente en las niñas trans, porque por género, cuando menos yo voy a hablar de México, nuestra cultura es muy punitiva con lo femenino. Entonces, un chaparrito que tiene cuerpo de niño, que tiene algún gusto femenino, se pone una falda, quiere jugar con las Barbies, como ya han mencionado muchos casos, la cultura le viene en un minuto. La cultura machista luego le grita maricón, eres niño, ¿qué te pasa? O sea, luego le marca que así no van las cosas. Sin embargo, al revés, no siempre pasa eso. Si una niña te dice que no quiere vestidos, hoy en día, mi entrevista es de hoy en día, yo no sé en otras partes, pero hoy en día una niña que no quiere usar vestidos, pues no se los pones y tan, no, por lo general, estoy hablando en general, por lo general no viene una reprimenda. O una niña que le gusta el fútbol, que es deportista, le gustan los carritos, pues tal vez no es lo más común, pero no recibe una educación de género tan punitiva como al revés sucede. Entonces, muchas de las personas que yo entrevisté en su niñez no tuvieron ninguna reprimenda en especial como para sospechar de sí mismas, se sintieran ya varones o no, pero en el desarrollo del género no les pasó nada. Entonces, como me decía una que tiene una hermana, y me dice que cuando sus papás decían, es que los papás y las niñas, ella niñas no lo entendía como género femenino, lo entendía como los chiquitos.
Era como los grandes y los chicos, no lo leyó como niña, como tal, entonces no lo entendió así. Y hay una parte interesante, cuando menos de la gente que entrevisté, que hay una como negación de lo que está pasando porque justamente la sociedad no es tan punitiva. Entonces, bueno, siguiendo con esto, a mí se me hace muy interesante esto de ¿dónde está mi ser hombre y ser mujer? Es una pregunta que parece también obvia, pero no es obvia. ¿Cómo sabes quién eres? Si eres hombre o mujer. Mucha gente me dice, por mis gustos. Pues tus gustos los puede también tener un hombre o una mujer, no necesariamente. Si tú dices por el cuerpo, que ya vimos que obvio no por todo lo que hemos visto, pero te voy a dar un ejemplo que yo pongo cuando educo, sobre todo ahorita que decías médicos, psicólogos y tal, cuando la primera respuesta es, ¿eres hombre o mujer por el cuerpo que tienes? Porque a nosotros nos enseñaron que lo material es una referencia de lo psicoemocional. Y lo trans nos dice justo al revés. Lo psicoemocional es la referencia y el cuerpo es lo modificable, ¿no? Es al opuesto a lo que nos enseñaron. Yo cuando me dicen es que el cuerpo es el que te dice, le digo, eso es una gran mentira, porque entonces una mujer que le opera en el pecho dejaría de ser mujer y no pasa. O si le quitan la matriz, ¿dejaría de ser mujer? No. Si le quitan el clítoris, ¿dejaría de ser mujer? O sea, si a una persona le amputamos todas las características, estaría traumada si quieres, ¿no? Eso no te lo niego. Pero no le cambia el género aquí. Sería una mujer traumada de lo que tú quieras, pero no se modifica. Lo mismo un varón que le tienen que quitar los testículos o incluso amputar el valioso pene, ¿no? Por lo que sea se lo tienen que amputar, estaría traumado, pero no se referiría a sí mismo como mujer. O sea, no está en el cuerpo porque tú le puedes quitar a alguien todo lo que quieras y no le cambias el coco. Por lo tanto, una persona trans sí puede existir. Una persona trans puede tener un cuerpo con una referencia y su vivencia ser de otra. Y ese es un buen argumento que hace mucha gente, sobre todo me pasa en el ámbito médico, que andan necios con que el cuerpo es la referencia. Digo, pues ya viste que no. Y si el cuerpo no es la referencia, pues lo trans tampoco es como tú dices. Y es una buena manera de meternos por ahí, ¿no? Esto me encanta porque al final del día ser hombre y ser mujer es una vivencia. Esto es un dato histórico que encontré. El coronel Amelio Robles es uno de los fregones de la Revolución Mexicana y no es mencionado jamás. Y lo que dice la historia, por eso amé esto, obviamente en aquel entonces no había hormonas, ¿no? El coronel, que fue nombrado coronel por otro coronel, sabiendo que había nacido con cuerpo de mujer. Y al principio cuando lo presentó inmediatamente como varón, como el coronel Amelio Robles, pero la gente sí sabía un poco de la historia porque los chismes siempre están en la puerta. Pero dice que el coronel era tan rudo y tan masculino y tan cabrón, ¿no? Que a los 5 minutos a todo el mundo se le olvidó la historia y Amelio Robles fue Amelio Robles toda la Revolución Mexicana. O sea, cuando una persona se vive de una manera, tenga o no hormonas, se vive y se proyecta de la manera como está. Por eso me fascina esta historia, ¿no? Y hay muchas como estas, de hecho, en ambos géneros. Bueno, así como prácticamente ahorita voy a dar como un resumen de lo que ya dijimos en todo el Congreso. Así como hay niños que tenían muy claro desde muy chiquitos quiénes son y el género, aunque venían de una cultura binaria, pero lo pudieron expresar a edades muy jóvenes. Y bueno, si luego tuvieron el apoyo familiar, que este es el hijo de Mónica, justamente Isaac, que me encanta, que fue de los primeros hombres trans que conocí, como Isaac siempre ha sido Isaac, eso es lo que me encanta. Antes de las hormonas, antes de lo que tú quieras, si te fijas, Isaac, su proyección desde chiquito fue de niño y siempre fue claro con eso. O sea, hay una claridad interna en muchos chiquitos de quiénes son. Sin embargo, no en todos. Yo en mi estudio encontré que cuando menos de los chavos trans que yo entrevisté, la gran mayoría no tenían tanta claridad como aquí.
no desde tan chiquitos. Tal vez sí sabían que algo estaba diferente de los demás, pero no lo pudieron articular con esta claridad tan grande como le pasa a otros. Y como no tuvieron ninguna reprimenda respecto a su expresión de género, pues no hubo nada que les hiciera ruido hasta que llegaron a la pubertad, porque ahorita vamos a ver que culturalmente la pubertad marca a la señorita. Y cuando aparece la señorita, desaparece la infancia. Demás chicos, pues actividades, lo que se puede hacer de parte del apoyo familiar, pues ya vimos que es ayudarle a que se vista con la ropa que quiera, que en muchas partes de nuestra cultura, pues el uniforme de deportes puede ser pants, entonces no pasa nada, ¿no? Se usa mucho la mezclilla, que es pues medio unisex, que tampoco hace un ruido pavoroso. Las playeras a veces pues son muy ambiguas en el género. Si acaso lo que sí marca una diferencia es el cambio de pronombres. Y cuando ya viene un quiero que me digas como niño, ahí es una cosa diferente. Mientras la criatura no pida que se le hable en nombre como hombre o con nombre de hombre y nada más sea la actuación del género, no encontré tanto problema. Salvo los que desde chiquitos dijeron, no, yo me llamo, no sé, Gabriel, y quiero que me digan, bueno, entonces ahí sí hubo ruido. Pero la verdad es que la mayoría, la gran mayoría, no lo pudieron hacer. No sé por qué, pero bueno, es un dato interesante. Esto es una gran diferencia con niñas masculinas, porque las niñas masculinas les gustan las actividades de niños también, pero en todo momento tienen un toque femenino en alguna parte y en todo momento no necesitan que les hablen en nada masculino. Y es más, si le dices, tú eres niño, luego te dicen, no, yo soy una niña que me gusta el fútbol. Entonces, esa es la diferencia, que es lo que decía una de las doctoras, en el ser y en el hacer. El tema trans te habla del ser, la persona es. En el otro te habla, le gusta jugar a esto o al otro. Los niños trans tienen mucho más libertad que las niñas trans. Pueden jugar a lo que sea. Y eso, la expresión de género sigue siendo vigente hasta ahorita. Si a mí se me hubiera ocurrido venir de traje, pues tal vez no está de moda, pero nadie se asusta y puedo cruzar de la puerta hasta acá sin ningún problema en la vida. Pero si un compañero hubiera venido de vestido y cruza, sí hubiera tenido miradas. Y esa diferencia de género sí marca violencia hacia un género, hacia otro. La gran mayoría de los hombres trans que yo entrevisté no tuvieron asuntos de violencia mayormente en su vida. Sí hay gente que se las ha visto difíciles, pero la mayoría no. Hay algunas personas que no se dieron cuenta tan chicos y pasaron por un momento de confusión hasta que se fueron dando cuenta qué pasa, y en la pubertad es cuando explotó la bomba. Porque a veces en la pubertad estaban dudando de si son mujeres masculinas, si son mujeres lesbianas, con este estereotipo que la mujer lesbiana tiene que ser como más acercada a lo masculino. Y poco a poco se fueron dando cuenta que eran hombres trans, pero se tuvieron que dar cuenta hasta principios de la pubertad. Les voy a contar, a mí me gustan las historias más que los casos. Les voy a contar unas que me llamaron la atención. Un chavo trans me dijo que salía con su novia, que es una chava lesbiana, ¿no? Y un día se estaban cambiando y ve que su chava estaba viéndose en el espejo y como pues arreglándose así como coqueteando, y le dice, ¿tú no odias tu cuerpo? Y la otra, no, me encanta. Dice, pero ¿eres lesbiana? Y dice, pues sí, pero las lesbianas nos gustan las mujeres, no es que odiemos el cuerpo, o sea, no tiene que ver con el cuerpo, sino con la atracción. Y le dice, ¿y si te gustan tus boobies, no? Dijo, sí, me encantan, ¿a ti no te gustan las tuyas? Y dijo, no. ¿Y a ti no te gusta tu cuerpo? Dice, no. Y entonces, hasta ese momento, se dio cuenta que su experiencia no tenía que ver con mujeres lesbianas, que era distinta. Hasta ese entonces se dio cuenta, ¿no? Antes, pues, le había pasado inadvertido que estaba sucediendo, ¿no?
Ahora, un dato interesante que también les puse ahí es que en estos casos, la mayoría de las personas que entrevisté me dijeron que cuando salieron primero del closet como mujeres lesbianas, en su familia tuvieron mucho más violencia que su segunda salida del closet cuando dijeron que eran hombres trans. A mí me llamó la atención eso, porque parece que socialmente decir que una persona es lesbiana genera un ruido, dice que ahí sí ardió Troya, o sea, se hizo un ruido familiar muy grande, y cuando pasó el tiempo y dijo, no, lo que me está pasando es que soy un chavo trans y lo que necesito es transitar, la familia no tuvo tanto problema y de hecho empezó a tener apoyo familiar. Pues al parecer el hecho de que sea hombre trans y salga con chavas sigue cumpliendo el parámetro de la heteronormatividad, entonces pues eso no es un ruido familiar, tanto como la otra. No sé por qué, punto a investigar cuál es el drama de una y de otra. Ahora sí, metiéndonos a la pubertad, ahí en la pubertad sí encontré muchos dramas, ¿no? Porque la pubertad marca los caracteres secundarios que marcan el cuerpo con el que naciste y hay ciertas obviedades que no se pueden borrar, ¿no? Entonces vamos a ir revisando cada una de estas obviedades, que es donde empieza la palabra ya eres una señorita. ¿Por qué lo subrayé? Porque antes de esas palabras de ya eres una señorita, tú como niño o como niña puedes jugar luchas, fútbol, pelearte con tus hermanos a trancazos, ponerte pantalón de mezclilla, lo que quieras. Pero en el segundo en que te baja, que es la menstruación, o te crecen las boobies, ya no se ve bien. En el segundo que una mujer le crecen las boobies, que se está agarrando a trancazos con los hermanos, ya se ve como fuera de contexto. Y en el segundo que te bajas ya eres señorita, entonces ya eres una señorita y ahí sí empieza una exigencia social de género. Es ya no te vistas así, mira cómo de mezclilla todo el día andas medio andrajosa, ya arréglate, y ya se empieza a exigir píntate, arréglate, ponte brasier, varias cosas que subrayan obviamente el género y en donde una persona que antes no se daba cuenta, pues ahora sí se dio cuenta porque eso lo marcó importantemente. La primera es la menstruación. La mayoría de los chavos que entrevisté les pregunté qué tanto les molestaba la menstruación y en muchos no era tanto el acto de menstruar como lo que significa en sí mismo. La menstruación significa ya eres una señorita. Y eso marca una cosa terrible. Si eres un chavo trans, oír la palabra eres una señorita es una cosa insoportable, es una cosa grave realmente. Uno me contaba que tiene 4 hermanas arriba de él, ¿no? Y dice que cuando su hermana mayor menstruó la primera vez y oyó la palabra de su mamá, ya eres una señorita, para él fue un alivio. Fíjate qué interesante cómo la gente acomoda. Y cuando le pregunté por qué, porque él creyó que la gente cuando llega a la pubertad se convierte en lo que es. Esa es la magia de cómo acomodamos las cosas, ¿no? Y dice, se convirtió en señorita porque obviamente es mujer y se hizo señorita. Entonces, él tenía una expectativa que él en la pubertad pues se iba a convertir en un chavo. Y dice, el día que me bajó me quise morir, porque ese día le quedó claro que algo estaba mal, que no había caminado a donde tenía que caminar. Dice, ese día algo se me cayó de la cara y dije, ¿qué pasó? Yo no soy una señorita. Y oír las palabras, ya eres una señorita, fue un trauma de ¿qué? Y entonces fue consciente de que tenía un cuerpo diferente. Antes de eso no tenía esta conciencia. Muchos hombres trans, el tema de la menstruación es vergonzoso, es un tema tabú, es un tema incómodo, porque la sociedad ha asociado la menstruación a lo femenino, es algo que claramente nos pasa a las mujeres. Entonces, cuando una persona es un chavo, que también le pasa, pues esto resulta una aberración. Sin embargo, hay toda una campaña y a veces con las hormonas se corta la menstruación en sí misma, o muchos chavos trans operan el útero y se concluye estos temas de la bajada, ¿no? De la menstruación, se concluyen totalmente.
Pero hay una campaña ahorita de chavos transgénero que sí quieren permanecer con su útero porque incluso quieren tener hijos propios, ¿no? Igual y después se lo quitan o no, pero si lo quieren tener, y han recuperado como este tema, que en México no ha sucedido, pero esto es lo que encontré, ¿no? La menstruación le ocurre a personas con útero, no es un tema de mujeres, es un tema de gente con útero. De estas, la mayoría son mujeres, pero también hay algunos hombres. Y el chavo que ves aquí abajo es el primer chavo que encabeza una publicidad sobre asuntos de menstruación. Es una publicidad sobre cosas de menstruación en general, encabezada por un chavo trans, que claramente dice, yo también menstruo. Por supuesto, eso es disruptor socialmente de una manera muy importante, ¿no? Y a partir de esa campaña, pues han salido cosas como las que estás viendo ahí. Puedes ver el chavo de arriba, que también está menstruando, aquí abajo otro chavo, ¿no? Que dice, pues sí, un problema y una bendición para los chavos trans es que no se notan. La bendición es que tienen pues menos bullying y menos broncas porque obvio no se ven, pero la maldición es que la sociedad no los provee con cosas tampoco para ellos porque no están en la cabeza. No existe ninguna campaña sobre toallas femeninas hacia hombres trans, ni sobre la copa menstrual, ni sobre tapones, ni nada de lo que usamos. De ninguna le ves la cara a un hombre trans que también menstrua. Y bueno, pues siempre hay quien aprovecha y hay una compañía que está haciendo chones de hombre con reforzados para los días que les baja. Entonces, pues ya ha habido un cambio social, cuando menos está empezando, acerca de hombres que también menstruan. Eso es algo nuevo que está sucediendo. Ahora, el crecimiento de los pechos por lo general genera más disforia que la menstruación. La menstruación por la palabra señorita, pero no por el acto en sí. Porque el pecho se nota. Y para mí cuando investigué esto fue una gran sorpresa porque vi que el pecho era peor tema en hombres y mujeres trans que cualquier otra parte del cuerpo. Entonces dije, venimos de una cultura tan genitalizada que siempre creemos que el genital es el tema de la gente trans. Y resulta que no. Digo, siempre hay para quien sí, pero no es en general el tema, es para las chavas y los chavos trans, el pecho es lo que se nota. Es más, cuando volteas y ves a alguien que no te queda claro cuál es su género, lo primero que le tratas de enfocar es el pecho, a ver si eso te dice algo, ¿no? Que tampoco te dice nada hoy en día, ¿no? Pero bueno, en esencia intentas que por ahí algo se note, ¿no? Entonces, el pecho para muchos hombres trans, pues resulta asqueroso y terrible. He encontrado más disforia de los pechos que de cualquier otra cosa, cuando menos en los que yo investigué. O sea, la parte del pecho era así como de, por favor, hagan algo y quítenme esto de encima, ¿no? Entonces, casi siempre es de las primeras cirugías a nivel cirugía que se hace, ¿no? Antes de las cirugías, algo que hacen muchos chavos trans es que se vendan y algunos se han vendado de una manera incorrecta, que por eso si trabajas con chavos trans tienes que saber esto y asesorarlos correctamente. Existen unas como tops, como playeras que se llaman blinders, que es lo de abajo, que tienen soporte para aplastar el pecho, pero de una manera correcta. No vendas que se ponen así fuertemente, que a veces no se las quitan en todo el día, ni si casi para bañarse y ya. ¿Y qué hace eso? Uno, no pueden respirar bien, es inapropiado, y otro, muchas veces se destruyen el tejido mamario, como puedes ver las de aquí arriba, y a la hora de la cirugía la recuperación es peor, porque no alcanza, como el tejido ya se destruyó, entonces ya no agarra la firmeza que se ocupa para que se reestructure. Entonces sí es bueno avisar que eso no es una buena metodología en ningún caso, y que hay mejores formas de hacerlo. Otro tema que yo tampoco vi que fuera tan grave, que ya también fue mencionado, es el tema de la cadera, como de las mujeres somos redondas, como esta parte de la redondez. Hay hombres trans que la redondez y la cadera les ha generado una disforia total, aunque no es la mayoría. Pero muchos están todo el día viéndose la cadera, a ver a qué hora se hacen rectos y se quitan como esto que a nosotros sí nos gusta, pues a ellos no. Que eso se quita obviamente con las hormonas y con hacer ejercicio, eso se corrige,
pero no es mayor tema. Otra de las urgencias, además del pecho, pues las hormonas, porque obviamente las hormonas son las que hacen una transformación, ¿no? Las hormonas casi siempre en todos los casos vi que eran un tema urgente. Lo del pecho, aunque es urgente aplastarlo, pero podía esperar, pero la hormona era una cosa urgente de ya. Porque la hormona materializa. Yo con este tema siempre pienso, a ver, el cuerpo es nuestro ícono, es la cosa que nos representa frente al mundo. O sea, ustedes después que se vayan a su casa y oigan Rina, se van a imaginar lo que vieron hoy. Ha de ser gruesísimo que tu cuerpo no te represente y que lejos de no representarte sea una coraza que tape quién eres. Entonces, lejos de ser lo que habla por ti, que te representa, se convierte en una coraza que te guarda. Yo no me quiero imaginar qué se sentirá eso. Ha de ser una desesperación de sáquenme de aquí, espantosa. Por supuesto que ahí las hormonas pues cambian la apariencia, hay un cambio de voz, aparición de vello, sobre todo la barba, las curvas famosas se diluyen, cambia la piel, cambia el olor, la cara también se ensancha un poco, agarra un tono más viril la cara. Por eso los chavos trans con las hormonas, a veces sin operarse el pecho, a los 3 minutos, que eso hace efecto, porque además la testosterona, como ya nos platicaron, hace un efecto el triple de rápido de lo que lo hace el estrógeno y la progesterona. Entonces, se la toman y al minuto, mes y cacho, ya cambió la voz y ya le empezó a salir barba y pueden hacer una transición impresionante y limpia. Por lo tanto, su inserción a la sociedad y su autoaceptación y aceptación social es el triple de rápido que las chavas trans que no tienen que pasar por otro proceso. Mira, además ve las fotos, o sea, no puedes reconocer a un chavo trans, no puedes hacerlo. Muchos desean ir al gimnasio, uno para recuperar la cirugía del pecho es importante y otros simplemente por el placer, pasan de la disforia corporal al gran placer corporal y en el segundo en que se operan y se pueden quitar la camisa y pueden salir a correr y hacer ejercicio, muchos agarran un fanatismo corporal y se van al otro lado de ahora me fascina mi cuerpo, mis músculos, mi todo. Y si te fijas, agarran tonos impresionantes. Lo que es una vergüenza social es que, por ejemplo, el chavo que está corriendo de acá, se llama Shane, y ha peleado en Estados Unidos, él trabaja en el ejército de Estados Unidos, y ha peleado porque le cambien su nombre, lo reconozcan como hombre. ¿Puedes creer que viéndose así no lo reconocen aún como hombre? Le han votado todas sus peleas. Es una vergüenza social hacer una cosa así a una persona, ¿no? El chavo que está aquí de camiseta roja ganó un concurso de Mister Universo y le preguntaron que qué se sentía ganar un concurso de Miss Universo compitiendo con otros hombres siendo un chavo trans y dijo, pues no sé, no traigo en la cabeza que soy un chavo trans, tengo en la cabeza que soy un hombre como los que están aquí y la competencia no es de penes, es de músculos y la verdad he hecho un buen trabajo, entonces me la merezco y se acabó. O sea, los chavos trans transitan tan bien que a excepción de la parte genital puede salir perfectamente bien y no te das cuenta. Por lo tanto, no tienen tanto problema. Como una chava trans, que ahí sí yo veo, las chavas trans no solo tienen que desde niñas son molestadas por el género, sino ha de ser muy desesperante que te tomas, por eso es tan urgente, sobre todo en las chavas, el cambio hormonal óptimo, porque si no es muy desesperante que por más que se operen o se tomen la hormona, desgraciadamente hay cuestiones físicas que se notan. Entonces hace que siempre esté eso ahí presente. Y un chavo trans sí se puede parar con toda frescura y decir, nadie me bajó los calzones, no sabe ni qué tengo aquí, y lo demás no tiene ningún asunto.
Para algunos hombres trans es importante apoyarse de algunos aditamentos. ¿Qué son aditamentos? Pues eso está muy bueno para hacer pipí parados. Hoy en día hay unos más fáciles, hay unos que incluso lo usan mujeres cuando van de campamento, que está ahí, que es un coso que te pones y puedes hacer pipí parada y es más fácil. Pero les voy a contar algunos detalles que me explicaron algunos chavos trans, pero les dije que yo soy muy anecdótica. A mí me gusta oír qué pasa en la calle, ¿no? Y una terrible curiosa de la vida humana, entonces yo sí pregunto exactamente qué le apretó y dónde le puso, ¿no? Y me dice, cuando hice la investigación, lo bueno es que es un tema accesible para mí, porque aunque yo no soy un chavo trans, pero pues sí comparto ciertas estructuras. Entonces me dice, mira, para hacer pipí en esa cosa, las mujeres hacemos pipí más de chorro. Yo nunca había puesto atención en eso, pero sí, nosotros hacemos shh, o cuando menos las personas con vulva hacemos así, shh, ¿no? Y las personas con pene hacen como más shh. Entonces, bueno, ahorita van a ver cuál es la bronca con un chavo trans con eso. Entonces me dice, si haces pipí en esa cosa, tienes que controlar el chorro de pipí. Sí, porque si tú te sientas con esa cosa y le sacas como le hacemos, pues se desborda, no se puede, no hace pipí bien. Entonces tienes que controlar. Bueno, es maravilloso entrevistar a la gente porque entrevisté a tantos que ya después mis últimas entrevistas yo les pasaba tips de lo que me decían los otros. Por ejemplo, me contó un chavo y me dice, yo manejo el cosito ese para hacer pipí, pues bastante decente, ¿no? O sea, sí lo maneja, aunque la mayoría de los chavos trans hacen pipí en el WC porque obvio es más cómodo. Entonces se meten y hacen pipí, que aquí les voy a chismear una cosa de género también, porque ahora me enteré que pasa en el baño de los hombres, lo cual no me enteré. Eso es lo divertido de la gente trans, que te chismea por todos lados. Las mujeres vamos caminando al baño y el baño es un antro de reunión. Es donde platicas más, es donde le cuentas tus intimidades a la otra, es donde más platicamos, te pintas y chismeas, o es como el club, ¿no? Que está ahí, donde chismeas hasta del novio, porque ahí lo puedes dejar, entonces lo vivoreas a la pareja felizmente en el baño, ¿no? Y a diferencia de nosotras, acabo de ver que los hombres llegan al baño y se callan. Es algo muy interesante. Me dice, ¿puedes ir platicando con otro carnal, así otro hermano? Llegas, pisas el baño y cierran la boca. El baño es un lugar de silencio. Yo dije, ¿neta? ¿No? Sí, se callan, ¿no? Entonces yo le preguntaba a un chavo trans, pues la dificultad de los mijitorios, y me dice, hay en una cultura tan homofóbica, mira, vamos a verle las ventajas a las cosas mal, tan homofóbica, estás con otros hombres y lo último que quieres es que se sospeche de ti, entonces nadie le está viendo a nadie nada, ¿no? Entonces me dice, yo como chavo pues llego así, pues me agarro acá y pues nadie se está asomando a ver qué saco. Entonces puede sacarse cualquier chunche de acá, se saca su aparato, él ya lo tiene muy medido, lo tiene aquí en yo no sé cómo le hace bien, pero la verdad es que tiene unas habilidades, se saca aquí y me dice, nada más te volteas tantito así, me lo pongo, pum, y nadie me dice, pero algo que me cuenta, o sea, para que conozcan pequeñas historias de chavos trans, me dice, una cosa que sí es que si eres un chavo transgénero, siempre tienes que estar al pendiente del baño, porque los chavos trans, a diferencia de las chavas, nunca han tenido un cuestionamiento sobre el baño. Todo el drama del baño es de las chavas. Nunca se ha mencionado un drama de hombres trans en los baños. Y yo le pregunté si alguno había tenido miedo de alguna violencia y me dijo, pues miedo sí, tal vez al principio, pero nunca ha pasado nada, porque hay tanta cosa con lo homofóbico que cualquiera puede luego tomárselo a mal, entonces no, nadie te pela. Pero me dice, algo que sí hay que fijarse es cómo está el WC. Sí, porque como los hombres... Luego, por ejemplo, antros, tal vez en restaurantes no, pero en antros, si ha pasado que el WC no tiene puerta o está medio jodido, pues claro que eso para un hombre trans es un problema. Entonces, él me cuenta que él sabe usar muy bien la cosa esta que hablamos, pero no se fijó cómo estaba el baño. Entonces, por si aquí hay chavos trans, ahí les paso el tip.
Resulta que se va al antro con sus amigos y empieza a tomar cerveza. ¿La cerveza qué hace? Dan ganas de ir al baño, pero más urgentes. Entonces, tienes menos control del chorro que ya platicamos, no lo puedes controlar igual. B, pues le tienes que atinar, ¿no? Por supuesto que en una circunstancia como esa es mucho más fácil hacer pipí en el WC, pero llega y el único WC que hay tiene la puerta rota y es una porquería, y lo que hay son los mijitorios. Pues, a ver, contrólate la cosa esa en el mingitorio cuando te urge ir al baño y tienes la vejiga así de la cerveza que tomaste. Pues obviamente se acabó haciendo pipí por todas partes. Pues sí, no pudo controlar eso, salió de mal humor. Entonces después de eso me dijo algo que yo le diría a otros chavos trans, es: no tomes alcohol ni cerveza si no revisas el baño primero. Si el baño tiene las condiciones para que puedas hacer pipí bien, toma lo que quieras, y si no, tienes que regular eso. O sea, la gente trans siempre tiene que andar haciendo cierta conciencia de que es trans. Por eso cuando tú le dices a alguien trans, ya no importa, ¿por qué andas pensando en eso? Porque no puedes no pensar en eso. Porque cosas que a los que somos cisgénero nos pasan inadvertidas, y yo nunca me cuestioné si para hacer pipí tengo que fijarme o no en el baño, un chavo trans sí se tiene que fijar. Y es una diferencia, ¿no? Ahora, hay chavos trans que les es muy importante tener un aditamento que marca el pene, ¿no? Que es como un dildo pero flácido, que lo marca. La mayoría de los que yo entrevisté no lo ocupaban, pero hay unos que sí, que tienen mucha disforia, y el problema de eso a veces es que suda la parte de acá, resulta incómodo y suda. Entonces la recomendación es buscarse algo como más encima de los chones, o encontré unos calzones, solo que no los encontré en imagen. Hay unos calzones que vienen con una bolsita, como una bolsita extra acá, que realmente no los hicieron para chavos trans, los hicieron para hombres deportistas, en donde meten todo el asunto en la bolsita y ya pueden jugar fútbol sin que salga volando nada, ¿no? Entonces, la bolsita esa está muy útil. Pues son cosas de la vida que sí hay que saber, porque han visto fotos de que luego sale el futbolista que le jalaron acá y todo desparramado allá afuera, que resulta muy incómodo. Pues ya alguien sacó unos chones que tienen una bolsita donde meten el pene y todo y los ponen ahí, y entonces solo así brincan y saltan y todo guardado. Esa bolsita para los hombres trans es muy útil, porque entonces meten el aditamento ese sin el cinturón, meten el coso ahí, ya no les irrita la piel y pueden brincar y saltar, y esto brinca con ellos, no hay problema. Eso sí se va mejorando las cosas que hay. Esas son las cosas que muchos hombres trans andan buscando en internet, que te voy a platicar que es una diferencia. Hablábamos de la parte de los baños. Algo que descubrí en la investigación es que nuestra cultura considera que los hombres ocupan poca intimidad. Eso yo no me había dado cuenta. O sea, nosotros siempre cerramos la puerta del baño, en las regaderas públicas siempre tenemos puerta para todo. Está muy claro que las niñas ocupamos intimidad, pero no está claro que los niños ocupan intimidad. Entonces las regaderas siempre están abiertas, lo cual para un chavo trans es un problema. Que llega a la regadera y pues si está abierta es una exhibición para él, es una situación compleja. Muchas veces los WCs no tienen puerta, que para un chavo trans eso sí es un problema también. Muchas veces las condiciones de los baños no importa. Me contó un adolescente que transitó joven, que fue a una fiesta en donde resulta que era un espacio en una casa, en donde el baño, los baños fueron guardados para las niñas. O sea, las niñas, claro que tienen que ir al baño, el baño bonito. Y los niños les pusieron una cosa que separa aquí, una mampara, y que se hicieran pipí en la coladera. O sea, los niños no importa, los niños que se la saquen y hagan ahí en la coladera. Claro que cuando eres un chavo trans de 21 años y nadie sabe que es trans porque se cambió de escuela, él entra como Pablo, y pues Pablo no tiene ganas de exponer su historia,
Y pues todo mundo en el baño haciendo pipí ahí, él tuvo que llamarle a su mamá llorando que venga por él, porque trató de inventar que le urgiera al baño de no sé qué, por no sé cuánto. No lo dejaron entrar al baño de las niñas con nada, y obviamente él no podía hacer pipí ahí. Esos son detalles que esta cultura que no contempla que existen hombres trans, pues no piensa como en esos detalles. Él no sabía cómo moverse con eso. Al contrario de eso, a veces hay hombres trans que han encontrado magias de cómo resolver cosas de formas insospechadas. Por ejemplo, uno que tiene un hijo que él siempre había querido, me dice, yo lo único que sabía de mi vida desde niño era que quería ser papá. Me dice, no mamá, papá. Siempre supe que quería ser papá. Cuando él transitó en su adolescencia, a sus 20 años, encontró una chava de 19 que la había embarazado, se embarazó con un novio tarado, que el novio desapareció y ya no se supo ni quién diablos era. Y se enamoraron y nació el bebé. Él ya había cambiado sus documentos, que aquí sí se puede. Nació el bebé y lo registraron a nombre de los dos, o sea, su hijo. Y él se lleva a su hijo aquí y allá, y entonces me dice que lo lleva a la natación. Entonces está en la natación y me platica que el problema de las regaderas, pues es que están abiertas. Solo hay una regadera cerrada, ¿no? Y casi él fue a pedir que hubiera una regadera cerrada, porque pues él no puede. Y cuando yo le dije, ¿cómo te resuelves con tu hijo? Dice, no, pues me meto a bañar con él y yo me baño en traje de baño. Y cuando dice, ¿por qué te vas en traje de baño? Porque me gusta. Y cuando necesita quitarse el traje de baño, le dice, ya, deja de platicar, volteate a la pared y ya, vamos a empezar. Báñate la cabeza, báñate las manos, lo empieza a acelerar, y mientras él se quita se pone su toalla y sale con su hijo. Y tan. Él sí logró decir, incluso en su escuela de origen, el cambio que había hecho, lo aceptaron y hoy su hijo va a la misma escuela. Y lo recibieron como pareja a los dos. Por eso entra de una manera muy distinta esa historia, pero tuvo que hacer una petición que se cerrara una regadera y se tiene que esperar a que no haya nadie en la regadera para poderse meter él, porque si no es un problema, que se note. Entonces esos son los problemas de que no exista los hombres trans en la mirada. Los jóvenes trans, esto sí pasa en ambos géneros, en los dos. Considera que la gente de la diversidad, porque no solo pasa con jóvenes trans, tiene que hacer un proceso que la gente que no es de la diversidad no hace. En lo que está saliendo del closet con su familia, con sus amigos, consigo mismo, dándose cuenta de quién es, eso genera muchísimas emociones que la gente que no es de la diversidad no vive. En lo que está lidiando con la aceptación y rechazo de su condición, entre su propio rechazo, entre el rechazo de los demás, las implicaciones que tiene el transitar, obviamente no es raro, y eso va más para terapeutas, que mucha gente de la diversidad, porque también pasa con alguna gente gay, hombres y mujeres, empiece su vida emocional mucho más tarde que la gente cotidianamente. Vas a ver que muchas veces la gente encuentra pareja a edades más adultas, la gente tarda en madurar, hay gente que perdió años escolares en depresiones y tratando de entender quién es y qué le está pasando, cosa que la gente que no vive eso, pues no se tropezó con esas cosas. Porque un adolescente trans, igual que uno gay, además de las broncas adolescentes que todo mundo tiene, encima todavía tiene que lidiar con esto. Que si le dices a tus papás, no le dices, es un estrés espantoso. Y todo ese estrés a mucha gente le repercute en perder un año escolar, en sacar malas notas, en no saber para dónde ir, en estar perdido. Y si además tuvo que hacer cambios físicos, hormonales, pues obviamente eso, pum. Entonces no es raro que encuentres que empieza su vida un poco más tarde por circunstancia. Después, si sí transita la persona, ahora viene una segunda parte, porque transitar no nada más es el tema es la readaptación social después de eso. Viene, le dices o no a nuevos amigos, porque una cosa es la gente que ya conoce la historia, porque hasta ahorita hemos hablado solo de la familia,
pero acuérdate que la gente no solo viene en base familiar. O sea, se mete a la universidad, pongamos. Entra a la universidad, la pregunta es, ¿le platicas o no a tus amigos que transitaste? ¿Será importante o no es importante platicar? Obvio, la respuesta la tiene cada persona, pero yo quiero que tú te des una idea de lo que tiene que vivir a una persona trans. En este caso, bueno, hacia hombres, pero las mujeres es lo mismo. Bueno, es lo mismo y no, porque muchas chavas trans como se nota, entonces eso en sí mismo habla. No de todas, pero sí de muchas. Los hombres trans no se nota para nada. Entonces a veces están hablando con otros hombres y se topan con cosas, por ejemplo, presiones del machismo. No, que a ver quién la tiene más grande, que ya sabes, tonterías, pero que pasan, y pues él se ve en una situación inconveniente. O salen de ligue y no, a ver, vamos a ligarnos o vamos a pagarle a estas chavas para tener sexo. Pues un chavo trans, fíjate, la adolescencia trans sexualmente es un problema. Por un lado, la testosterona genera un deseo sexual pavoroso, desesperante, ¿no? A mí me platicaba uno que no había masturbación que alcance. O sea, se vuelve una desesperación mala venida. Me dice, nunca había tenido ganas de agarrar y decir, ya, por favor, quiero ir a trabajar, déjame en paz, ¿no? Dice, era una cosa desesperante que no se le sube. No todo el mundo le pasa con la testosterona, pero sí vi que era una constante. Claro, la intensidad depende de las personas, pero se pone un deseo sexual intenso. Luego, súmale que ligarse a alguien, no es lo mismo un chavo cisgénero que no tiene ningún problema. Un chavo trans sí tiene un tema, que aunque contrates una chava va a tener sexo a un chavo, según la orientación de cada quien, pues sí le tiene que platicar qué va a pasar, porque si no se arriesga a tener una mala experiencia de que a la hora que se quiten la ropa, las cosas no se vean como la gente está esperando. Entonces un chavo trans, claro que tiene que estar avisando qué sucede. Entonces sale con sus amigos de relajo y todos, sí, órale, vámonos por unas chavas a echar relajo. Pues el chavo trans tiene que pretender, pero pues no se va a acostar con alguien nada más así, porque obvio tiene que platicar qué está pasando. Pues ahí se ve en una situación inconveniente. Pues esos son como los bemoles de la adolescencia trans. Y por otro lado, el deseo sexual hasta el techo. Entonces se convierte en una situación súper inconveniente. Una cosa muy bonita es que la mayoría de los chavos trans encontré que nos rescatan a las mujeres de la misoginia. O sea, cuando están con su bola de amigos y los hombres empiezan con sus guarreces sobre la mujer y a decir cosas horribles de, ay, esas viejas, y ya sabes, hablar pésimo, casi siempre el chavo trans empieza a decir, oye, ¿por qué les dices así? Oye, no hay que tratarlas de esa manera. Son muy rescatadores de la mujer, tal vez porque tienen un tono empático por ahí, ¿no? Bueno, pero ese es un punto muy lindo, a favor, ¿no? Pues sí. Incluso uno que transitó después de su adolescencia y tal, pero sí alcanzó a vivenciar la parte de ser mujer, digamos, físicamente, en donde me dice, desgraciadamente para mí tenía un cuerpazo de chava. Y dice, todo el mundo decía, ¿qué cuerpazo tienes? Ya quisiera tenerlo yo. Y dice, y yo por dentro no hallaba cómo prenderle fuego, ¿no? Y dice, qué paradójico. Pero tuvo muchos hombres fastidiándola por lo mismo. Y dice, el día que transitó, que por supuesto que cuando una persona transita más grande es un gran shock, porque él cuando estaba de mujer se pintaba, se arreglaba, porque trataba de cuadrar con eso hasta que se dio cuenta que no iba a cuadrar. Entonces para su familia fue impresionante, porque de ver a la hija con el cuerpazo pintada y tal, y de repente le dice que la verdad se siente hombre, la gente no le creía. Es muy diferente la historia de alguien desde chiquito. No le creía, ¿cómo hombre? Si eres la más guapa, la más acá, sí, pero yo siempre me he sentido hombre. Y dice, pues no es lo que vimos. Pues no, porque estuve fingiendo todo este tiempo. Cuando transita, después de ahí sí le fue muy complicado con la familia y empieza a hacer ejercicio y se hace un cuerpazo como los que vimos así de musculosos. Dice, y me subo al metro y veo un fulano fastidiando una chava como me fastidiaban a mí. Dice,
no sabes qué placer acercarme como hombre, agarrarlo de acá y decir, te la parto en 15. O sea, no puedo volver a ver esto en la vida o verdaderamente va mal. Y el otro todavía lo retó y dice, me volteé y le di un trancazo. Dice, no sabes qué gusto. Bueno, interesante los movimientos de género. Bueno, la adolescencia, todos en la adolescencia, eso no es de trans, pues tenemos una necesidad muy grande de encontrar un lugar en el mundo. Eso es parte de la adolescencia. Empieza la individualización. La pertenencia es una cosa básica en todos los seres humanos, todos. Si yo te digo que te describas, te aseguro que un porcentaje alto de tus descripciones tienen que ver con pertenencias. De todo. Si yo soy mexicana es una pertenencia, mi apellido es una pertenencia, o sea, estamos hechos de pertenencias. Por eso algo básico es ayudar a la gente trans a pertenecer, porque la sensación muchas veces es de no pertenezco a ninguna parte. La adolescencia empiezan las preguntas existenciales, ¿quién soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me siento? Entonces imagínate todo esto fincado en una persona trans. Si es difícil para los que somos cisgénero, ahora una persona trans se incrementa. Por eso en la adolescencia, para las personas que no pudieron transitar o porque no pudieron salir del closet, no dijeron nada o porque las circunstancias no se los permitieron por lo que quieras, no es raro que pasen por depresiones severas, que ya se mencionó, adicciones, cutting, ganas de suicidarse, empiezan a hacer conductas de riesgo como enojo con el mundo, conductas de riesgo sexuales entre otras, porque es de, sí, bueno, pues entonces si voy a ser mujer, voy a ser la más puta, ¿no? Pongamos. Y entonces me dedico a tener sexo con N hombres, por supuesto, no me cuido, no nada, porque estoy enojada con el cuerpo que tengo, ¿no? Porque la verdad yo quiero ser hombre, o soy hombre, entonces me siento mal atrapado aquí. La sensación de estar atrapado, de ser algo falso. Uno me decía que cuando llegó un cumpleaños, creo que de 21 años, y le hicieron todos sus amigos el pastel, ahí su apariencia era de mujer. Le hicieron el pastel y dijeron, eres la niña más guapa de todas. En ese cumpleaños, dice, yo me quise suicidar. O sea, me di cuenta que era una falsedad. Llevaba 21 años de falsedad y ese cumpleaños fue como la gota que derramó el vaso. Todos sus papás se le acercaron y le dijeron, estamos tan orgullosos de la hija que eres la niña que siempre quisimos. O sea, no sé por qué ese cumpleaños cayó toda la expectativa respecto a la niña, mujer, que había, y dice, no me pude haber sentido más falso, actuando como si fuera, estar siendo lo que no soy. Y dice, si yo no puedo ser quien soy, no estoy siendo, no soy nadie. Se me sentí nadie, la gente estaba felicitando a una persona que yo no era, o no era del todo. Entonces, mientras todo el mundo me abrazaba, yo sentía que no existía, que abrazaban una mentira. Y ahí fue donde se quiso suicidar. Que bueno, afortunadamente no lo logró y le preguntaron 40 veces cuál era el problema que nadie entendía, si una persona tan amada, ¿por qué se sentía así? Tuvo que salir del closet y bueno, le fue muy bien. Incluso me platicó algo muy bonito, dice que uno de sus hermanos es médico y le dijo, ¿tú sabías que las hormonas y todo esto te pueden hacer que tengas menos tiempo de vida? Cuando menos es lo que dijo el hermano, ¿no? Yo no estoy segura que así sea, pero bueno. Y le dijo, ¿puede ser que vivas menos? Y le dijo, no importa qué tan menos viva, porque ahorita no estoy vivo, no soy la persona que soy. Esto lo único que va a hacer es de hecho, esto me va a dar vida. Y si yo tengo 5 minutos de ser quien soy, habrá valido la pena todo esto porque llevo 21 años sin ser nada de lo que yo sí soy. Y el hermano le pagó la operación y todo el tratamiento. Creo que quedó muy claro dónde estaba parado, ¿no? Entonces, bueno, esto que les ayude a entender la experiencia de alguien trans. Los hombres trans que no se dieron cuenta en la adolescencia que estaba ocurriendo, porque hay gente que
incluso en la adolescencia tampoco se dieron cuenta que eran hombres trans, o sea, cruzaron también eso, y se dieron cuenta a edades mucho más grandes, porque como bien mencionabas, hay gente trans que se da cuenta a los 30, 40, 50, 60, no sé. Lo que sí es que en la gran mayoría de los casos me reportaron siempre sentirse inapropiados. Siempre había un sentimiento de no terminar de encajar en ninguna parte. Iban con mujeres masculinas y no era, con lesbianas y tampoco era, como que no terminaban de encontrar un lugar. Había una pieza que no encajaba, hasta que de pronto apareció esta información y dice todo tomó sentido, a la edad que haya sido. Y bueno, también hay hombres trans, igual que hombres cisgénero, que están fuertemente cuestionando los estereotipos de masculinidades. Porque antes los hombres trans cuando transitaban, el rollo era, pues si vas a transitar tienes que volverte el supermacho, y ahora la exigencia social era, vete al estereotipo de hombre, y si eres mujer, vete al estereotipo de mujer. Ahorita ya hay toda una nueva cultura en las nuevas generaciones trans, en donde un hombre puede decir, oye, yo soy hombre y sigo conservando mi sensibilidad, no la tiré y no me interesa cambiarla. O soy hombre y me encantan los niños y soy muy paternal, recuperando nuevas masculinidades. Hay muchas formas de ser hombre, no tienes que irte como al extremo. Redefiniendo qué es ser hombre para sí mismos y para la sociedad. Nuestra cultura es machista y define el ser hombre a través de los genitales, de hecho, y de actitudes rudas. Muchos hombres trans están cambiando muchas cosas respecto a puedes ser hombre y no tener pene. Entonces, pues si tienes uno, eso me encanta, porque de hecho una vez junté hombres trans con hombres cisgénero y le dije, ¿por qué no educan a los hombres cisgénero? Que viven atormentados con el tamaño de su pene. ¿Por qué no les enseñan cómo ustedes pueden hacer felices a una mujer sin tener uno? Entonces yo digo, bueno, pues parece que hay otros trucos en la cama, ¿no? Entonces, ¿para qué están tan obsesionados con eso? Digo, si los hombres perdieran menos tiempo obsesionados con un pene y aceleraran sus habilidades manuales y orales, tal vez nos vendría mejor a nosotras, ¿no? Pues sí, si todo fuera como un pene, pues eso lo compras en una tienda y el resto, o sea, es como ¿para qué, no? Entonces, pues es interesante hacer intercambios como de qué vive un hombre trans y un hombre cis, ¿no? A nivel pareja sí es más un tema, es de los temas que más preocupan a los chavos trans. Sí, por lo general la inserción en la sociedad familiar y amigos no es tanto bronca como la pareja. En la gente trans el tema pareja es un tema muy fuerte porque implica cuerpo. Cuando no implica cuerpo, pues es a ti que te importa qué cuerpo tengo, pero cuando implica cuerpo ahí sí importa. Entonces, aquí tienes gente que tenía una pareja y lo pudo acompañar en su tránsito y la pareja permaneció, porque acuérdate que, bueno, algo que he visto es que la gente trans no transita tanto, solo cambia su cuerpo. Los que transitamos somos los de afuera. Los de afuera tenemos que cambiar el pronombre, hacerte la idea de que es otra gente, cambiarle aquí. Claro, el tránsito es de los de afuera. La persona trans se siente de una manera y lo único que dice es que adaptó su cuerpo a cómo se vive. Pero la chinga la llevamos los demás. Ahí estamos. Entonces, imagínate tú como pareja, te enamoras de una persona, piensa la pareja que tengas, hombre o mujer, y tú te enamoras de esa persona con ese cuerpo. Y pasa X tiempo y claro, la persona sigue estando ahí, pero te sale del closet con que es trans. Y eso implica hacer cambios corporales. Piensa honestamente, no me lo vas a tener que contestar, pero piénsalo para ti, si aguantarías o no eso. Si tú te enamoraste de un hombre, piensa si aguantarías que poco a poco su cuerpo se fuera feminizando, y si te enamoraste de una mujer, piensa si aguantarías que eso se vaya masculinizando, si te vendría bien. Y vas a ver que no es tan fácil. Hay parejas que dicen, te amo profundamente como persona, pero eróticamente ya no siento la atracción, porque yo me enamoré de este formato. Hay otras que sí lograron transitar con la persona, que no es la mayoría de los casos, realmente. Y entonces la pareja se va, y eso es un duelo para muchos hombres trans muy fuerte, porque sí tienen pérdidas, ¿no?
hay un miedo a ligar. Está la pregunta de ¿en qué momento le dices a alguien que eres un chavo trans? Porque acuérdate que los chavos trans no se notan. Las chavas trans como algo se nota, entonces de entrada, siempre hay que salir de closet, pero de entrada puedes suponer que la otra persona pues medio sí le vio. Pero los chavos trans no se notan. Entonces tú sales con un chavo y en qué momento te dice que es trans. Hay unos que dicen, yo me espero a que me conozca como persona y ya luego veo si aguanto o no, le platico. Hay otros que dicen, no, yo prefiero de una vez decir las cosas como son y ya no verme con esto y que luego me reclame que la expectativa, que no sé qué. Hay chavos que entran en mucha ansiedad y quieren reafirmar su masculinidad y empiezan a tener muchas relaciones sexuales con hombres y con mujeres para sentir esta parte masculina, aunque la mayoría de los hombres trans más bien son cuidadosos con la sexualidad y tienden a ser más tímidos y más reservados, ¿no? En qué momento salir del closet y con quién salir y con quién no. Y algunos redefinen su orientación sexual, eso es interesante. Así como hay gente que le gustan las mujeres y se propuso de lesbiana y tiempo después es un chavo hétero, cuando sale del closet como hombre trans. Sí he conocido hombres trans que me dicen me gustaban las chavas y de pronto me empezaron a gustar los chavos también y empiezan como a experimentar una parte gay ahí, interesante. Y bueno, pues a veces se mueve, a veces no se mueve, según. Un problema que también tiene la gente trans a veces en general, que es un problema que le pasa más a chavas que a chavos, es que cuando avisan que son trans, empiezan a tener mucha gente transcurios. Siempre hay gente que ve el asunto sexual como, qué interesante, yo nunca me he acostado con un hombre que no tenga pene, ¿qué se sentirá? O en general le pasa más a las chavas que dicen, pero ¿cómo? Eres una chava y tienes pene y ¿cómo se hace el amor con eso? ¿No? ¿Y cómo se juega? Incluso las que ya se operaron y tienen vagina, viene el, a ver, ¿puedo penetrarte en la vagina a ver qué se siente? A ver si se siente como una biológica, ¿no? Y mucha gente trans se ve con este problema de sentirse objeto sexual de la curiosidad de los demás, que es algo con lo que tienen que lidiar, pero realmente pasa más con las chavas trans, esa curiosidad sexual, que con los chavos, aunque muchos sí tuvieron problemas de esos. Salir con alguien y que se vaya cuando se entere que eres un hombre trans. O sea, salir con una persona que se enamora de ti y luego decirle, fíjate que soy un hombre trans, así ya sabe, y que la persona te diga, híjole, bueno, pues yo no sé si pueda lidiar con eso, o miedo a llegar a la intimidad y que cuando lo vea desnudo sea una mala experiencia, ¿no? Y mucha gente dice, sí, no te preocupes, yo soy muy abierta y no hay bronca, y cuando físicamente ve algo que no está acostumbrado, a mucha gente resulta que sí tuvo bronca, y para muchas personas trans es una experiencia horrible encuerarse con alguien y estar en un momento íntimo y ver la cara de la persona de no pude lidiar con esto. Entonces muchos se van despacito para estar seguros que van teniendo fajes, van teniendo cosas para estar seguros, ¿no? Incluso ahí hasta ejercicios de baja la mano y tócame para que sientas de veras que hay abajo, porque en el imaginario, acuérdate las imágenes que vemos, en el imaginario tú crees que sí, pero no sé, tendrías que vivirlo. Pues sí. Mucha gente dice, no, sí, yo no tengo problema con que alguien tenga vulva, pero luego lo ven así y resulta que no se excitó. O sea, hay muchas, aquí es un tema fuerte en la gente trans en general, la intimidad. En el caso de los hombres trans, pocos hacen la cirugía genital, muy pocos. Eso pasa más en las chavas. ¿Por qué? Porque no terminan de quedar 100% como esperarían. No se puede lograr una erección tal cual. Ahí, en el caso de las chavas trans, ahí hay un desquite. El pene, transitar un pene a una vulva y una vagina puede quedar excelente, casi 99%. Pero al revés no pasa igual. En la parte genital no es lo mismo la cirugía de uno que de otro. Básicamente hay dos cirugías. La metaidoplastia, que por ahí la mencionaron, que es con las mismas hormonas crece el clítoris, crece entre 7, 8, 6 centímetros, una cosa así. Se cierran los labios para acá
los labios mayores bajan a hacer el escroto, se cambia la uretra del lugar, se cierra la vagina y queda como el que está haciendo pipí. Queda como un pene chiquito, ¿no? Y el otro, que es la faloplastía, que implica injerto. Tienen que sacar piel del brazo, de la pierna, o sea, es muy complejo. Y se envuelve, digamos, el clítoris acá. Sí se puede perder sensibilidad en la faloplastía, que tendría que investigar más porque no me metí tanto asuntos médicos, que yo creo que algo que me tiene con un signo de interrogación es la recuperación del erotismo en la reasignación genital, ¿no? Pero creo que ahí sí se pierde. La metaidoplastia no, porque realmente se adaptó, pero sigue siendo el clítoris mismo, o sea, no pasa nada. De hecho, a veces el reporte es que hay una sobresensibilidad. ¿Por qué? Porque el clítoris es muy sensible, por eso está en la cuevita. Cuando lo sacas de la cueva y lo alargas, entonces pues sí, para muchos puede ser a veces como, tienen que usar así como aguadito para que no sea como toques eléctricos. Pues sí, nosotros tenemos una cosita chiquita pero muy potente, que por eso está guardada. Bueno, ni tan chiquita, la verdad es que el clítoris es de este tamaño pero hacia adentro. Y al sacarla y demás, pues sí, a veces hay que hacer una adaptación ahí a los pantalones. Pues eso es lo que nadie te chismea, ¿ves? Hay tanta cosa médica, pero uno no sabe como el cotidiano de la gente de qué le pasa. La faloplastia sí se pierde sensibilidad, pero hay gente que tiene mucha disforia genital, mucha. Y lo que me dijo un chavo trans, yo jamás he disfrutado de mi vida sexual. No soporto esta cosa que tengo aquí. Entonces, como de entrada no la soporto, aunque tenga sensibilidad, yo no lo reporto así. Me siento incómodo, odio que me toquen los genitales. Masturbarme me choca porque bajo la mano y al tocarme me recuerda como el mismo tema. No logro ser feliz con esto. Y como de por sí nunca he disfrutado la sexualidad, me vale, o sea, ya no es un tema que yo quiero disfrutar tampoco, y lo que quiero disfrutar es de mi cotidiano. Él es muy deportista. Y para mí mi cotidiano es entrar a las regaderas de hombres, hacer ejercicio, y convivo mucho con otros hombres, y para mí estar desnudo con otros hombres en las regaderas, sintiendo que tengo las cosas como los demás tienen, es más importante que el asunto de disfrutar en la cama la sexualidad. Y se hizo una faloplastia, que algunos tienen una cosa que se puede inflar y se erecta, y dice, y yo con eso voy a hacer feliz a la persona que esté conmigo. A mí, yo soy feliz de otra manera. Si yo me veo bien mi cuerpo, yo voy a ser feliz con eso y yo voy a empezar a disfrutar otras cosas. Entonces, no es necesario. Bueno, para que veas cómo hay gente que lo vive muy fuerte. Hay otros, la gente transgénero, que está muy contenta con sus genitales al margen de su género, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, hay un problema de salud, como ya nos estaban platicando aquí, muy grande, porque todas las campañas respecto a cómo cuidar una vulva y una vagina son dirigidas a mujeres. Y los hombres que tienen una no se sienten identificados con eso. Entonces, súmale que los hombres de por sí tienen poca cultura de ir al doctor. O sea, ya platicamos en la comida que las mujeres sí vamos al doctor, al ginecólogo, a revisarnos. Los hombres no se paran por ahí, ni en defensa propia, hasta que ya se están muriendo. Luego, no hay consultorios de ginecología y obstetricia con un tono masculino, todos están de rosita y hiperfeminizados, y lo que genera es que los hombres trans se sienten súper incómodos ahí. Entonces, la mayoría de los que entrevisté tienden a no ir al ginecólogo ni ginecóloga, no se apersonan por ahí. Los que sí se ven en un problema de vergüenza, entonces o se llevan a la novia o a la mamá o a una mujer para que cuando llame el doctor, pues se pare él con la chava. Y entonces ya adentro le explican al doctor o la doctora qué está pasando, ¿no? O sea, que él es el paciente. Y luego buscar una ginecóloga que pueda atender a un barbón que tiene vulva, ¿no? Claro, porque luego es el miedo que la ginecóloga pues va a hacer cara de, le llega el señor acá, ¿no? Y de, bueno, yo vengo a que me revise, pues es como de…
el personal médico no está preparado. Y sin embargo, como bien decías, hay muchos chavos trans que uno tienen que hacerse, o sea, tienen que hacerse el Papá Nicolau porque por más que sean chavos, hay un equipo biológico, que lo que hay que hacer es quitarle el género al equipo biológico. Eso es lo que hay que hacer. Hay hombres que tienen útero, entonces te vas a revisar el útero, no es tema de mujeres ni de nada. Te vas a revisar la vagina, que no tengas cáncer, fin. No es nomás quitarle el género, pero sí tiene que haber campañas para hombres trans, para enfermedades de transmisión sexual, para hacerse lo del cáncer cervicouterino, el Papá Nicolau, todo eso. Luego, hay hombres trans que tienen como pareja o a una chava trans que tiene pene y que sí puede embarazar, o a un chavo cisgénero. Y entonces, pues a nivel biológico sí se pueden embarazar. Hay chavos que propositivamente se dejan el equipo porque quieren tener hijos propios, pero hay chavos que en su adolescencia transitaron y están felizmente acostándose y se embarazan por imprudentes. Sí, porque empiezan a tener sexo, no usan condón y bueno, pues finalmente donde hay esperma y óvulo, hay embarazo. Así es, fin del evento de quién es quién. Y entonces no hay ni una campaña de prevención de embarazo para chavos trans. Eso va para las niñas. No hay campañas de eso. Entonces, luego ves chavos trans embarazados con embarazos no deseados en momentos así, y luego, ¿a qué clínica va un chavo trans, barbón, grandote, a decirle, vengo a hacerme un aborto? Se vuelve complejo, ¿te das cuenta? O sea, ¿cómo te llega el chavo así? Porque, como ya te dije, los hombres transitan muy bien, te llega el chavo todo acá, y dice, es que venimos a ver lo del aborto. A ver, ¿y a qué niña le vamos a hacer el aborto? A mí. ¿Tú crees que estamos preparados? ¿Tú crees que la doctora está preparada para eso? No hemos logrado hacer un lugar en donde esté. Yo lo que hago es que yo trabajo con el doctor Eduardo Ramos y él ya tiene una ginecóloga que entiende muy bien los temas trans y entonces yo estoy trabajando con él para ya tener un equipo médico que sí entienda esto y que lo pueda atender, y a los chavos trans los mando con ella. Y ella ya sabe qué onda. Le digo, no tienes que hacer un circo y llevar a tu novia. O sea, llega tú y ella ya sabe qué pasa, ¿no? Lo que sea. Entonces, hay que crear equipo médico que pueda atender estas situaciones. Desde eso hasta gente que sí quiere tener hijos. Estos dos chavos, el pelirrojo es cisgénero, el otro es un chavo trans y ya tuvieron 3 hijos propios de ellos. Ya, igual y el día se va a operar, pero pues ya tuvo sus 3 hijos. Y aquí tienes el otro, se dejó incluso los pechos porque quería él amamantar a su criatura y entonces pues tuvo que lidiar con un hombre peludo o barbón con pechos de mujer, ¿no? Y él cuenta que cuando iba a la playa, y obvio la gente pues se queda viendo porque de por sí él es muy peludo, muy tosco, y se dejó el pecho y la gente obviamente se queda viendo con cara de y él decía, sí, tengo un problema de mamoplastía, quién sabe qué, ¿tú me la vas a arreglar? Ok, y como tiene una voz así, entonces todo el mundo, ¡ay, no, qué mala onda! No te preocupes, qué barbaridad, ¿no? Y dice, y tan se acababa la mirada. Pero él no se operó el pecho hasta que no terminó de tener sus hijos, porque dice, esa es una parte padrísima, dice, yo soy hombre y soy tan hombre que puedo tener el tejido mamario grande o no me quita la masculinidad, es un tejido mamario. Puedo tener útero, un útero es un útero, no es una mujer. Entonces nos enseña que tenemos que desvincular el ser del cuerpo. O sea, el útero no nos hace mujer, el parto no nos hace mujer o nos hace hombre, sino tiene que ver con una función biológica, y dice uno, pues si yo puedo aprovecharla, ¿por qué no la voy a aprovechar? A diferencia de otros hombres trans que estos temas de embarazo y menstruación y todo lo tienen completamente en la disforia, y muchos, parte de su transición, se quitan el útero rapidísimo, no quieren volver a menstruar, no se quieren embarazar ni de broma, ¿no? Entonces, bueno, quiero que veas una variedad de hombres trans como muy amplia.
Tienes desde los que no quieren estar embarazados y no quieren hijos, los que no quieren estar embarazados y adoptan hijos. Tienes los que se pueden inseminar. Por ejemplo, aquí, si te fijas, es una chava biológica, un chavo trans, y decidieron embarazarse ambos, se embarazaron del mismo esperma, bueno, del mismo cuate, entonces los dos tuvieron pues finalmente hijos con el mismo, o sea, son hermanos del mismo semen, pues, se agarraron el semen y cada quien se lo metió en su útero, ya, para ser más breve, y los dos están embarazados, para que veas cómo es divertida la vida, ¿no? Aquí tienes una familia, los dos chavos, ahí tienen dos, finalmente tuvieron 3 hijos con sus hijos. Este es un chavo trans con su, él es un chavo trans y ella es una chava trans con su bebé también. Entonces, pues ahí están haciendo familias trans. Autoaceptación, ya para ir cerrando, que preguntaban ayer. Yo, los pasos que he encontrado más cercanos a la autoaceptación son, uno, información, porque el no aceptarse también viene de que tienes que borrar un cassette. Todos venimos de una cultura homofóbica y transfóbica. Hay que quitar nuestra propia fobia. Entonces, hay que checar nuestras propias ideas y deslavarlas. Escuchar la palabra yo también, yo lo he encontrado de un sanador, que no hay terapia que lo haga. Yo cuando me llegan pacientes con ciertas diferencias, los mando a grupos de gente igual. Y la sanación de oír yo también no es algo que tú puedes dar en tu consultorio, es algo que pasa en la calle. Tener leyes que protejan, porque nadie te puede decir que no hay problema si alguien puede agredirte y hay una impunidad. Entonces, si la gente no puede reclamar que fue violentada, no le pidas, que no pasa nada, que se acepte, porque todo el tiempo la sensación es, hay algo mal en mí, que me pueden agredir y casi hicieron un favor social. Tener derechos. Y la otra, dejar de querer ser igual a los demás. Un trabajo fuerte en la gente de la diversidad sexual es, vas a tener que aceptar que eres diferente a la mayoría en esto. Los chavos trans tienen que aceptar que son chavos trans. No importa que se vivan 100% masculinos y lo sean, pero no dejan de tener, son chavos trans, hay algunos asuntos que no viven igual. No hay nada de malo en ser diferente, nada de malo. La aceptación viene cuando puedes decir, no soy igual a ti, entonces no puedo tener mi propia autoexigencia, no puede irse con el patrón social igual a los demás. ¿Qué pasa con las transiciones? Como decías tú, que mucha gente trans tiene la idea de ahorita me tomo las hormonas y todo y ya voy a transitar el otro lado y ya no voy a tener este tema encima. Y a veces la decepción es que el tema continúa. Pues mejor asume que va a continuar de maneras diferentes. Las salidas del closet a veces son múltiples y a veces son de toda la vida. No siempre se van. Finalmente, los chavos trans es más fácil que pasen. Que pasen como cualquier gente, que se pierdan en la masa cultural. Por lo tanto, es mucho más fácil que los chavos trans estudien y tengan una carrera que las chavas trans. Por lo mismo hay más aceptación social, se integran muy bien porque no se notan. Los chavos trans, de hecho, ser hombre sube de categoría. Venimos de una cultura que violenta todo lo femenino. Por eso violenta más a la mujer, se violenta el triple a la mujer. Entonces, un hombre, por ponerlo así, una persona que tiene cuerpo de hombre y transita a ser mujer, bajó de categoría. Es un agravio. Una persona que cambia al revés, sube de categoría. Y me contaba un chavo trans que salió de la carrera, estudió administración, empezó a trabajar como chava, todavía no transitaba, ganaba un sueldo. Decidió transitar, se toma 6 meses, hace su tránsito, cambia todos sus documentos, transita tal, a los 6 meses ya le cambió la voz, la barba, todo, ya tenía sus papeles como Gabriel, consigue trabajo en otro lugar haciendo exactamente lo mismo que hacía como chava, la diferencia es que el sueldo fue el doble. Bueno, así está la cultura, ¿ves?
Sí, él subió, ahora le dice, lo mismo hago, pero ahora como tengo barba y me llamo Gabriel, ahora me pagan el doble. Bueno, o sea, han denunciado las diferencias de género muy interesantemente los chavos trans. Que se inserten a la sociedad, sobre todo con la ayuda de los aspectos jurídicos, pues sí, como ya pueden cambiar de nombre, pues ya es otra cosa. Y por lo tanto los chavos trans que encontré han estado menos lastimados y están menos enojados con la sociedad de lo que están las chavas trans porque su tránsito se los permite. La cantidad de chavos trans que logran tener una vida de pareja bien, incluso tener hijos, es mucho mayor en chavos trans que en chavas trans. Las chavas trans les cuesta trabajo encontrar una pareja que las tome en serio, que se inserten bien, y de hecho las que conozco que han logrado con éxito transitar bien, ha sido porque sus papás las pescaron desde niñas, o sea, las ayudaron desde muy chiquitas, y entonces para sus 20 años su transición fue estupenda. Las que no tuvieron la suerte de ser apoyadas desde niñas, por lo general se vuelve complicada la vida después. A diferencia de los chavos trans, que no importa la edad en la que transitaron, quedan bien. Fuera de lo genital, el tránsito es completamente, ¿no? Y bueno, pues por el derecho a ser felices y respetados siendo quienes somos, por una cultura que nos dé a todos un lugar con la misma dignidad, sin importar si somos trans, cis, gays, heteros o mujer o hombre, lo que sea, ¿no? Y pues muchísimas gracias.